Biblias en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 23. Libro segundo de los Reyes, capítulo número 23. Y vamos a leer los versículos del 14 al 18. Segundo de Reyes, capítulo número 23, versículos del 14 al 18. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice la palabra del Señor, versículo 14: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar en esta noche para pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te agradecemos por tu misericordia grande e infinita, por esta oportunidad brindada para la adoración, para la alabanza de tu nombre. Señor, también para exponernos delante de la luz de tu bendita palabra. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos delante de ti para pedirte que hables a nuestros corazones. Señor, tu palabra es veraz, tu palabra es viva y eficaz. Señor, ella es lámpara para nuestros pies. Te pedimos, según la multitud de tus misericordias, que hables a nuestros corazones, que los instruyas, que los consueles y que los fortalezcas. Y sobre todo, Señor, que nos des la fuerza suficiente para poner en práctica tu palabra en la cotidianidad de nuestras vidas. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir, Señor, con mansedumbre la palabra que nos será implantada. Rogamos que ésta no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Señor, que aquellos que has ordenado para vida eterna, que sean salvados, que sean regenerados para vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche, partiendo de esta porción de la palabra, quiero que reflexionemos bajo el tema palabra fiel. Y a través de esta enseñanza, o a través de esta prédica, mejor dicho, quiero que cada uno de nosotros notemos el gran valor que Dios le da a su palabra y la estima de igual manera que nosotros debemos de darle a ella. Porque de qué otra manera se ha comunicado Dios, ese Dios invisible, ese Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
¿De qué manera ese único Dios verdadero se ha comunicado con los seres humanos sino a través de su palabra? Porque los seres humanos no hemos visto a Dios, ya que recordemos que Dios es espíritu. Entonces los seres humanos no hemos visto a Dios. Sin embargo, ese Dios real, ese Dios verdadero, a lo largo de la historia se ha comunicado con los seres humanos, mostrándole su voluntad, mostrándole sus propósitos, reprendiéndoles cuando se han apartado del camino, hablándoles acerca de las recompensas que obtendrán si les son fieles, advirtiéndoles acerca de las consecuencias de sus actos si son infieles. Entonces, de ahí que la palabra es el modo a través del cual ese único Dios verdadero e invisible se comunica con los seres humanos. Y de ahí que Dios le dé un gran valor a su palabra como para honrarla, como para defenderla y vindicarla ante todo error y ante toda mentira humana. En esta noche, hermanos, quiero que, considerando esta porción de la palabra del Señor y partiendo de lo hecho y lo dicho por un profeta anónimo, quiero que partiendo de eso consideremos algunos elementos propios de la palabra del Señor. Por un lado, hermano, quiero que consideremos cómo Dios honra su palabra. Eso es lo primero que quiero que consideremos, cómo Dios honra su palabra. Por otro lado, también quiero que consideremos cómo Dios hace cumplir su palabra a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades. Eso, hermano, quiero que estemos considerando. Así como también Dios empieza a hacer cumplir esa palabra suya, aún en los momentos más improbables, y cómo termina honrando a aquellos que honran su palabra. El texto bíblico, hermanos, que he leído en esta oportunidad nos traslada a una época de un gran despertamiento espiritual en el reino de Judá. En esta época estaba gobernando un rey joven cuyo nombre fue Josías. Josías fue nieto de uno de los peores reyes que tuvo Judá, o probablemente el peor rey que tuvo el reino de Judá. El peor rey que tuvo el reino de Judá fue Manasés. Él reinó en las dos tribus del sur por 55 años. Y ese fue un reinado nefasto a causa del pecado, los homicidios, la sangre de justos que se derramó y que corrió por las calles de Jerusalén, los sacrificios a dioses paganos, los altares paganos que estaban en el mismísimo templo del Señor en Jerusalén, y muchas otras cosas más se dieron en la época de Manasés. Josías nació cuando su abuelo Manasés todavía estaba vivo. Josías empezó a reinar cuando apenas era un niño de 8 años de edad. Él empezó a reinar a los 8 años y a los 16 años él dispuso su corazón para buscar al Dios de David, su padre. Y esa búsqueda de Josías no fue una búsqueda que se limitó al ámbito de lo personal, sino que él
instauró o restauró el culto al Señor, un culto que había sido ignorado, un culto que había sido abandonado. Entonces Josías empezó a impulsar cambios sumamente drásticos en el reino de Judá. Muchos de esos cambios tuvieron lugar cuando él, habiendo enviado a sus emisarios para que repararan la casa de Dios, encontraron en las ruinas del templo el libro de la ley de Dios. El templo del Señor había estado descuidado y completamente abandonado por muchas décadas, incluyendo las décadas del reinado de Manasés, su abuelo. Entonces, como parte de la búsqueda del rey, del Señor, él manda a reparar la casa de Dios. Le da a los encargados los fondos suficientes para que las reparaciones puedan concretarse. Mientras están reparando la casa del Señor, encuentran una copia de la ley de Dios, muy probablemente del libro del Deuteronomio. Entonces vienen estas personas que habían hallado este rollo de la ley y se lo llevan al rey Josías. Y cuando Josías oye las palabras de Dios, se conmueve, se quebranta su corazón, y ese será el punto de inflexión que llevará a Josías a radicalizar las reformas que ya para entonces habían iniciado. Y esas reformas supusieron la destrucción de todos los altares paganos que estaban diseminados en todo el territorio de Israel. Habían lugares de adoración a dioses paganos dentro del mismo templo del Señor. Habían lugares altos que estaban diseminados por toda la tierra de Judá. Recordemos que Josías era rey en Judá. Entonces empezó a destruir todos esos santuarios, todos esos altares, todos esos lugares altos que sus predecesores habían erigido. Incluso habían algunos altares que estaban allí desde la época del rey Salomón. Es decir, esos altares tenían muchos siglos de estar allí. Tenían muchos siglos. Y también altares que su abuelo Manasés había construido dentro del altar, dentro del templo del Señor. Entonces, él empezó a ejecutar muchas reformas. Pero las reformas no se limitaron a la tierra de Judá, sino que cruzaron la frontera del reino y llegaron hasta donde antes había estado el reino de Israel. En esta época el reino de Israel ya no existía, ya había sido destruido por los asirios desde hacía ya 100 años. De allí que Josías, rey de Judá, pudiera impulsar su reforma allende las fronteras de su reino, al punto de llegar hasta Betel, que formaba parte del extinto reino de Israel. Hasta allá llevó Josías sus reformas religiosas. Él encuentra el altar, y eso es lo que leímos en estos versículos. Él encuentra el altar de Betel. El altar de Betel era un altar
que había construido el rey Jeroboam I. Si ustedes, hermanos, recuerdan la historia bíblica, cuando murió Salomón, fue sucedido por su hijo Roboam. Y los israelitas aprovecharon la muerte de Salomón para pedirle a su hijo Roboam que aminorara las cargas económicas que el gran Salomón había puesto sobre ellos. Resumiendo la historia, ustedes recordarán que Roboam no prestó atención a las justas demandas de los israelitas, porque los israelitas les decían: tu padre nos oprimió, aminóranos un poco de la carga que él nos impuso. Las demandas de los israelitas al rey eran justas, pero el rey desoyó al pueblo, y el pueblo, al verse desoído, se separó de la casa de David. Y a partir de ese momento nacerá un nuevo reino, que sería el reino de Israel. Y el primer rey que gobernó sobre ese nuevo reino se llamó Jeroboam, conocido también como Jeroboam I. Y sería justamente en la época de Jeroboam I cuando éste construiría 2 altares para competir con el santuario de Dios que se encontraba en Jerusalén. En esa época habían 2 reinos: el reino de Israel, constituido por 10 tribus y gobernado por Jeroboam I, y luego el reino de Judá, constituido por las tribus de Benjamín y Judá y gobernado por Roboam, hijo de Salomón. Entonces habían 2 reinos, pero el templo del Señor estaba en Jerusalén, y Jerusalén estaba dentro del territorio de Roboam, el hijo de Salomón. Así que cada vez que llegaba una festividad religiosa en Israel, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, que eran festividades mosaicas que todo varón mayor de 20 años estaba obligado a observar. Entonces, cada vez que llegaba una fiesta mosaica nacional, todos los israelitas, los que eran gobernados por Roboam y los que eran gobernados por Jeroboam I, se iban hacia Jerusalén para celebrar estas festividades que acabo de mencionar. Eso no le agradó a Jeroboam I, porque veía cómo sus súbditos cruzaban las fronteras de su reino y llegaban hasta el reino vecino de Judá para ofrecer al Señor Dios de Israel todo lo que la ley de Moisés estipulaba. Entonces Jeroboam tuvo miedo, tuvo temor que sus vecinos, que sus súbditos se volvieran a Roboam, que volvieran a la casa de David, porque en Judá todos los reyes que gobernaron en Judá eran de la casa de David. No hubo ni un tan solo rey en el reino de Judá que no perteneciera a la casa de David. No así el reino de Israel, que ahí reinaron reyes de diferentes líneas dinásticas. Entonces Jeroboam I tiene miedo que sus súbditos, por ese contacto que tienen con Jerusalén, lo abandonen a él y lo terminen matando. Entonces Jeroboam I, que era un político audaz, tomó una decisión política inteligente, humanamente hablando, a la cual le agrega un componente religioso. Porque qué mejor manera de ganarse a los súbditos de cualquier nación que tomando decisiones políticas
endosándole elementos y sentimientos de índole religioso. Entonces Jeroboam primero dice: ya no tienen necesidad de ir a Jerusalén. Yo voy a construirles 2 altares en mi reino. Voy a poner uno en Betel y voy a poner otro en Dan, para que ustedes ya no honren a Dios en Jerusalén, sino que puedan honrarlo aquí cerca. Y los que vienen de más al norte tienen cerca el santuario de Dan, y los que viven más al sur tienen cerca el santuario de Betel. Entonces esa fue una decisión política que tomó Jeroboam primero, con el propósito de contrarrestar, según él, la influencia de la casa de David sobre sus súbditos cuando estos iban a Judá para la celebración de las importantes festividades anuales mosaicas. Entonces él construye 2 altares, uno en Dan y uno en Betel. Entonces ahí se instaura un nuevo culto. Cuando ustedes leen el libro de los Reyes y encuentran esta frase, el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, cada vez que ustedes encuentran la frase el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, está haciendo referencia a la erección de esos 2 altares, el de Dan y el de Betel, con el propósito de contrarrestar la influencia de Jerusalén sobre sus súbditos en el reino de Israel. Entonces él construye 2 altares, y ahí será en Betel donde empezará nuestra historia, para ir notando cómo Dios es un Dios que honra su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Espero que me hayan seguido, hermanos, porque todo lo que yo he dicho está en esa Biblia que usted anda debajo del brazo, ¿verdad? Nada he dicho que haya sacado de una enciclopedia. Todo lo que he mencionado está en la Biblia. El punto es, hermanos, que ahí está el altar de Betel. Jeroboam primero está vivo. Para entender este pasaje que hemos leído, tenemos que retroceder hasta el libro primero de los Reyes, capítulo número 13, pero no lo vamos a hacer en este momento. Hágalo usted cuando esté en casa. Para entender los versículos que hemos leído acá, tenemos que retroceder 300 años. 300 años. ¿Y dónde nos ubicamos? Primero de Reyes, capítulo número 13. ¿Qué pasó en esa ocasión? En los días de Jeroboam primero todavía estaba vivo, y el altar de Betel y el culto resultante era toda una novedad. Entonces Dios le habló a un siervo suyo, que no era de Israel, sino que era de Judá, quien en ese entonces estaba siendo gobernada por Roboam, el hijo de Salomón. Entonces viene Dios y le habla a un profeta que era oriundo de Judá, y le dice: quiero que vayas a Israel y quiero que te metas hasta donde está el altar de Betel, y quiero que digas estas palabras. Y Dios le dijo al profeta de Judá lo que tenía que decir estando frente al altar de Betel. Hermano, ese profeta, cuyo nombre nos niega el escritor sagrado, era un hombre valiente, porque ir de Judá hasta el reino vecino de Israel y condenar el altar de Betel, que era el símbolo más importante de las medidas políticas establecidas por el rey Jeroboam I para contrarrestar la influencia de Jerusalén. Hermano, hacer eso era algo solo para valientes. Era para valientes. Y seguramente Dios conocía a ese profeta. No sabemos quién era su madre, no sabemos quién era su padre, no sabemos la ciudad donde nació, no sabemos nada de su niñez, no sabemos nada
de su adultez, no sabemos si era casado, no sabemos si era viudo, no sabemos si tenía hijos, no sabemos si tenía familia, no sabemos a qué se dedicaba, no sabemos ni siquiera su nombre. Pero sí podemos saber e inferir por el texto bíblico que era un hombre valiente, porque lo que Yahvé le estaba pidiendo era algo para valientes. ¿Y en qué consistía la misión de este profeta? Cruzar la frontera de Judá, llegar hasta Israel y meterse hasta el mismísimo altar, o llegar hasta el mismo altar de Betel y dar las palabras que Dios le había dicho. Y efectivamente el profeta lo hizo. Llega hasta el altar de Betel, y ¿saben quién estaba en ese momento en el altar? Nada más y nada menos que el rey Jeroboam primero. Cualquier hermano hubiera tenido el valor de dejar su casa, cruzar la frontera y llegar hasta el santuario de Betel, pero dar la palabra estando el rey en ese momento era otra cosa. El punto es que este hombre de Dios no tuvo miedo, no tuvo temor de dar la palabra de Dios contra el altar, porque Dios le había dado una palabra en contra del altar de Betel. Y cuando finalmente el profeta está delante del altar, dice que Jeroboam estaba ya preparado para ofrecer incienso en una de las festividades más importantes del reino del norte, festividad inventada por Jeroboam, que no tenía nada que ver con las festividades que en Israel habían sido instituidas por Dios a través de Moisés. Entonces, a punto estaba Jeroboam primero de ofrecer incienso en el altar, cuando el profeta anónimo dice: altar, altar, así dice el Señor, nacerá a la casa de David un hombre cuyo nombre será Josías, y en este altar Josías quemará los huesos de los sacerdotes de este culto pagano. Hermano, esa era una palabra muy arriesgada, porque este profeta primero era de Judá, no era de Israel. Segundo, lo dice en un contexto en el que las disputas entre Israel y Judá estaban a flor de piel por esta medida política que ya mencioné, instaurada por Jeroboam primero. Jeroboam primero quería apartar a sus súbditos de la casa de David, y ahora viene un profeta de Judá y le dice: nacerá a la casa de David, y hasta dice el nombre. Hasta dice el nombre. En todo el Antiguo Testamento solamente hay 2 profecías en las que se hace referencia por nombre a un enviado de Dios. Una de ellas es esta, donde se menciona a Josías, y otra que se encuentra en el Deuterio Isaías, cuando se habla de Ciro el persa. Son las únicas 2 profecías que mencionan por nombre a personas que cumplirían un propósito divino. En el caso de Ciro, se encargaría de firmar el decreto que permitiría que los judíos que habían estado en el exilio pudieran regresar a la tierra de la cual habían sido sacados por Nabucodonosor de Babilonia. Y por otro lado, esta profecía en la que se está anunciando un juicio en contra del altar de Betel. Entonces esa palabra fue dura, porque Jeroboam está escuchando que un descendiente de David, de la casa de la cual él se ha querido separar, arruinará ese altar, profanará ese altar y quemará sobre ese altar huesos de sacerdotes del culto que él había inventado. Entonces, cuando el rey oye a este profeta, inmediatamente, hermanos, lo señala y le dice a sus súbditos: arréstenlo, préndanlo. Y en ese momento, hermanos, se le paralizó el brazo a Jeroboam primero, a la vez
que Dios confirmaba la palabra que Dios había dado a su profeta, porque la señal que lo que ese profeta anónimo acababa de decir era cierto, era que el altar se rompería en dos. Y mientras se entiesa la mano o el brazo de Jeroboam, el altar se rompe en dos. El altar de Betel se rompe en dos. ¿Pero por qué? Dice el texto, para confirmar que la palabra que Dios le había dado al profeta venido de Judá era una palabra verdadera. Y Jeroboam le dice, ora por mí para que mi brazo sea restaurado. Y el profeta ora por él, su brazo es restaurado. El rey le dice, ven, come conmigo, come pan en mi casa, bebe en mi casa, vamos, te invito al palacio para que comamos. Pero el profeta anónimo le dice, no, porque Dios me ha ordenado que no coma pan ni beba agua en Betel, y que cuando regrese a mi casa en Judá vuelva por un camino diferente por el cual vine hasta acá. Y se fue. Lo intercepta en el camino un viejo profeta y le dice, quiero que tú vayas a mi casa a comer pan y a comer y a beber agua, que es el profeta que se dice aquí que era venido de Samaria, que leímos acá. Y le dice, ven y come conmigo. Y el profeta anónimo le repite lo mismo que le había dicho a Jeroboam primero. Dios me ha dicho que en esta tierra, en esta ciudad, acá en Betel, no coma pan ni beba agua, y que cuando regrese a mi tierra, regrese por un camino diferente por el cual vine. Pero viene el profeta, que era un sinvergüenza, porque dice la Biblia, era un viejo profeta, de esos que un tiempo le sirvieron a Dios, pero se hicieron mañosos, agarraron mañas, agarraron picardías, porque irónicamente las personas que muchas veces agarran mañas y se convierten en personas con picardías no son los recién convertidos, son los que tienen años de estar en una iglesia y que creen que por estar en una iglesia por años y que creen que por todo el conocimiento adquirido ya son personas que mínimo podrían estar a la diestra del Padre como el Señor Jesús. Entonces este viejo profeta era mañoso y le dice al profeta venido de Judá, sí, yo sé, pero Dios me acaba de decir a mí que te invite a comer pan y a beber agua conmigo. Era mentira, era un engaño. Pero ¿qué hizo el profeta joven que había venido de Judá? Le creyó al profeta viejo, al profeta mañoso, y se fue a comer con él a su casa. Mientras el profeta venido de Judá está comiendo, le viene una palabra de Dios al viejo profeta. Ahí sí, mire, le vino una verdadera palabra de Dios al viejo profeta y le dijo, por cuanto no obedeciste a mi palabra de no comer pan ni beber agua en esta ciudad, cuando tú te vayas de esta casa, un león te encontrará y te matará. Y efectivamente, cuando ese joven profeta que había hecho tan bien las cosas, las había hecho tan bien delante del rey, terminó sucumbiendo ante las mentiras de un profeta viejo, mañoso y pícaro. Y cabal, hermano, el viejo profeta ensilla su asno, se lo da al profeta venido de Judá, lo despide, y en el camino justamente ocurrió lo que Dios había dicho a través del viejo profeta. Lo encuentra un león y lo mata. Y lo mata. Gente que iba pasando por ahí vieron el cadáver del profeta venido de Judá. Vieron al león echado a la par del cadáver. Vieron al asno allí también. Y llegaron las noticias hasta el viejo profeta. Llegaron las noticias hasta el viejo profeta.
y dijeron: este es seguramente el hombre que vino de Judá. Dios lo castigó por no haber honrado su palabra, por no haber obedecido su palabra. Toma el cuerpo, el cadáver del profeta, y lo sepulta, y le dice a sus hijos: cuando yo me muera, quiero que me entierren junto a este profeta, porque lo que este profeta dijo que vendrá sobre Betel se cumplirá. ¿Qué es lo que primero? Ahí aprendemos muchas cosas en Primero de Reyes 13, pero la primera que aprendemos es que Dios honra su palabra. Dios respalda su palabra. Dios no honra ni respalda invenciones humanas, filosofías humanas, huecas sutilezas. Lo que Dios honra es su palabra. Lo que Dios ha dicho, Dios se encarga de honrarlo. Y este relato que acabo de mencionar, que se encuentra en Primero de Reyes capítulo número 13, nos muestra justamente cómo Dios honra su palabra. La honró en primer lugar, confirmándola, partiendo el altar de Betel en dos frente a los ojos del mismo Jeroboam primero. Pero no solamente Dios honró la palabra que en Judá le había dado a este profeta anónimo, rompiendo en dos el altar de Betel, sino que también honró su palabra, quitándole la vida a su propio siervo. ¿Y por qué le quitó la vida a su propio siervo? Porque él era el portador de la palabra y tenía que honrar la palabra de la cual él era portador. Y al no honrar la palabra, esa palabra que le dijo: no comas pan, no bebas agua aquí en Betel, y cuando vuelvas a tu casa en Judá, vuelve por un camino diferente. Esa palabra el profeta no la obedeció. Y si alguien se daba cuenta que no había honrado esa palabra, porque él delante de Jeroboam primero lo dijo, y mucha gente seguramente lo escuchó, que Dios le había dicho en Judá: no comas pan ni bebas agua en Betel. Mucha gente lo sabía. Pero si la gente se daba cuenta que ese hombre que se había negado a comer pan y a beber agua con el rey Jeroboam primero había terminado sucumbiendo frente a un viejo profeta pícaro y mañoso, pondrían en tela de duda la palabra que había dado delante del altar de Betel. Y Dios, para honrar su palabra, tiene que quitarle la vida a su profeta con tal de mantener la seriedad del mensaje del cual él había sido portador. Ese fue un juicio divino, hermano, porque el león no se comió al viejo profeta, al profeta. El león, cuando encuentran el cadáver del profeta, el cadáver estaba intacto. El león solo lo mató y se echó a la par de él. No atacó al asno, que era propiedad del viejo profeta, sino que esa escena mostraba que Dios había vindicado la veracidad de su palabra, aun cuando esa vindicación supusiera quitarle la vida a ese siervo valiente que tan bien había hecho las cosas. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios honra su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también somos portadores de esa palabra y debemos, por la misma razón, honrar la palabra que portamos, para que esta palabra no caiga en descrédito ante el mundo pecador e incrédulo. Bien, el tiempo corre. El tiempo corre. Y pasan 300 años. 300 años. Esa palabra que había dicho el profeta venido de Judá no se había cumplido todavía. Pasaron 100 años. Jeroboam primero se murió.
luego fue sucedido por una línea dinástica, murieron todos esos reyes, luego vino la dinastía de Omri, Acab su hijo, Ocosías, luego vendría la dinastía de Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II. Se destruyó el reino de Israel y la palabra que el profeta había dado no se había cumplido. La palabra no se había cumplido. Cualquier hermano pudiera pensar, ya murió Jeroboam primero. La palabra que dio el profeta venido de Judá ya no tiene por qué cumplirse. De todas maneras, el que instauró el culto en Betel ya se murió. Luego pasó el tiempo, el reino de Israel desapareció, destruido por los asirios, y alguien pudo haber dicho, bueno, aquella palabra que hace 200 años fue dada por un profeta venido de Judá no se cumplió. Ya no tiene por qué cumplirse, porque de todas maneras el reino de Israel ya no existe, fue destruido por los asirios. Y pasó el tiempo, hasta que, como el profeta lo había dicho, nacería alguien de la línea de David cuyo nombre sería Josías. ¿Sabe qué nosotros notamos acá, hermano? Que Dios cumple siempre su palabra. A pesar de que el tiempo pase, a pesar de que las personas se olviden, aun cuando probablemente nosotros mismos, hermanos, olvidamos algo de la palabra de Dios, hermano, nosotros nos podemos olvidar de algo que Dios dijo a través de su palabra. Pero ¿sabe qué? Dios nunca se olvida de lo que Él ha dicho por medio de su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha hablado en su palabra, tarde o temprano se cumplirá. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que es fiel. Hermano, nosotros lo vemos en la doctrina de la inspiración de las Escrituras, de cómo a pesar de que el tiempo pasa, Dios siempre termina cumpliendo su palabra. Y una de las evidencias externas, de acuerdo al tema de la doctrina de la inspiración de las Escrituras, es las profecías. Las profecías, la Biblia está llena de profecías. Y una gran parte de las profecías contenidas en la Biblia, hermanos, ya se cumplieron. Ese profeta de Judá habló de un hijo de la casa de David que vendría y destruiría el altar de Betel. Eso se cumplió. Pasaron 300 años, pero se cumplió. El profeta anónimo del Deuterio Isaías habló de la llegada de un rey llamado Ciro, que sería el libertador de Israel. Y eso, hermano, se cumplió, tal como Dios lo había anunciado en su palabra. Con siglos de anticipación se anunció la venida del Mesías de Dios. Se habló de dónde nacería, se habló acerca de su muerte, de palabras que él diría mientras pendía de la cruz. Se hablaba acerca de sus padecimientos, se hablaba acerca de su resurrección. Y todo eso se cumplió tal como Dios lo había hablado a través de su palabra. Pero no todo se ha cumplido. Hay cosas que todavía faltan por cumplir, pero tenga la seguridad que si la mayor parte de profecías se cumplieron, lo que falta tarde o temprano se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Tarde o temprano se cumplirá.
Él dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y aun cuando han pasado 2000 años y esa palabra no se han concretado, nosotros seguimos creyendo que tarde o temprano sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Creemos lo que Él ha dicho en su palabra, que tarde o temprano aplastará los reinos de este mundo. Eso no se ha cumplido, pero no nos cabe la menor duda que se va a cumplir. Hermanos, si todos se murieron, el viejo profeta, el profeta venido de Judá, Jeroboam primero, el reino de Israel que nació con él, fue destruido también, y pasaron los siglos, pero Dios, cuando habló a aquel profeta venido de Judá 300 años antes, esa palabra que Dios le había dado a ese hombre, Dios no la había olvidado, y Dios habría de cumplirla. Hermano, como digo, cualquiera pudiera haber dicho: bueno, no importa, ya pasaron 200 años, 250 años, esto ya no se cumple, no hay problema. De todas maneras, Dios utilizó a los asirios para destruir a Israel. Cualquiera pudo haber dicho. Nosotros mismos, después de tanto tiempo, si acaso viviéramos tanto, hubiéramos olvidado esa palabra y la hubiéramos dejado de lado y no la hubiéramos cumplido, pretextando cualquier cosa. Pero eso somos los humanos. Pero Dios cumple lo que Él dice por su palabra. Y cuando Dios le dijo a ese profeta de Judá 300 años que destruiría el altar de Betel, y que sobre ese altar un descendiente de David llamado Josías quemaría huesos de sacerdotes paganos, cuando Dios dijo eso, no lo dijo en un arrebato de cólera, sino que lo dijo con toda seriedad. Y aun cuando había pasado el tiempo, Dios no obstante tenía una palabra que cumplir, y como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse, como Él lo dijo, como el profeta lo dijo, en la casa de David, de nieto de uno de los peores reyes de Judá, Manasés, y de un rey incompetente, Amón, hijo, nacería un muchacho llamado Josías. ¿Y sabe qué, hermano? Hizo exactamente lo que Dios 300 años antes había dicho. Aunque el tiempo transcurra, Dios no se olvida de lo que ha hablado. Nos podremos morir nosotros, pero lo que Él ha hablado por medio de su palabra terminará cumpliéndose en el momento de Dios. ¿Qué hemos visto ahora? Primero, Dios honra su palabra. 2, su palabra se cumple a pesar del transcurrir del tiempo. Pero 3, Dios cumple su palabra a pesar de los obstáculos. A pesar de los obstáculos. ¿A qué me refiero, hermano, con eso de los obstáculos? Porque que se cumpliera esa palabra no parecía algo que fuera fácil. Porque la palabra dada al profeta venido de Judá, que dijo que de la casa de David vendría uno llamado Josías, que destruiría el altar de Betel. Para que eso fuera posible, ese descendiente de David tenía que derrotar militarmente al reino de Israel, conquistar la ciudad de Betel
y subsecuentemente destruir su emblemático altar. Y eso era algo bien difícil, porque Israel siempre fue más fuerte que Judá. Siempre. Aparte que era más numeroso, porque Israel estaba compuesto por 10 tribus. Judá solamente tenía 2. Entonces Israel siempre fue más fuerte que Judá. Entonces, que se cumpliera la palabra dicha por el profeta, que alguien de la línea dinástica de David destruiría el altar de Betel, era algo difícil de creer, porque Israel era más fuerte que Judá. Y por esa razón sería difícil que un rey de Judá profanara un sagrado altar en Israel. Era una palabra cuyo cumplimiento no se veía fácil, no solo por eso que acabo de mencionar, que Israel siempre fue más fuerte que Judá, sino también porque los reyes de Israel siempre protegieron el culto de Jeroboam. Quien se inventó el culto, que los escritores de la Biblia llaman el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, quien se inventó el culto fue Jeroboam primero. Pero cuando Jeroboam murió, todos los reyes de Israel que vinieron después de él, todos, sin ninguna excepción, protegieron el culto que él había instaurado. Todos. Aun cuando hubo cambio de dinastía en Israel, todos los reyes que vinieron, todos protegieron el culto que había inventado Jeroboam primero. Todos. Ninguno se atrevió a tocar el culto con su santuario en Betel. Ninguno. ¿Saben quién? Ni quién lo hizo. Ni Jehú. Porque Jehú fue el que destruyó a la casa de Acab, concluyendo así la línea dinástica de Omri, y también acabó con el culto a los Baales. Entonces Jehú mató a todos los descendientes de la casa de Acab. Jehú exterminó el culto a Baal. Pero ¿qué hizo Jehú con el culto de Betel? Nunca lo tocó. Y por eso los reyes de Israel eran evaluados, entre otras cosas, por eso. Dice, por ejemplo, y reinó Joacás tantos años e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Ese era el juicio que emitieron posteriormente los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. No solamente juzgaban individualmente sus actos, sino que también hacían referencia a cómo habían protegido el culto instaurado por Jeroboam primero, que, como ya dije y repito, se conoce como el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Hermano, entonces era bien difícil que la palabra se cumpliera. 1, Israel era más fuerte que Judá. 2, todos los reyes de Israel protegieron el culto de Betel. Todos. 3, Israel seguía en pie. Y 4, el imperio asirio seguía gobernando esa área.
Esas 4 cosas muestran que se cumpliera la palabra dada por Dios era difícil. Israel era más fuerte que Judá. Todos los reyes de Israel protegieron el culto de Betel y por ende su altar. El imperio asirio seguía controlando el área después de haber destruido a Israel en el año 722 a.C. Israel seguía en pie. Todo eso hacía que todos esos eran obstáculos para que la palabra dada por Dios se cumpliera. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Cuando Dios va a cumplir su palabra, no hay obstáculo que pueda detenerla. ¿Cuántos dicen amén? Dios va derribando todos los obstáculos. Todos los obstáculos. De modo tal que cuando Josías nace y empieza con sus reformas, Israel, que siempre fue más fuerte que Judá, ya no existía más. Hacía 100 años que había sido destruido por los asirios. Ya no había reyes que protegieran el culto de Baal, de Jeroboam primero. Es más, el culto prácticamente había desaparecido con la destrucción del reino de Israel. Y 3, los asirios estaban en declive. Y por eso esa área que antes había pertenecido a las 10 tribus de Israel ya no era controlada por los asirios, porque habían perdido fuerza y por ende influencia. Por eso fue tan fácil para Josías cruzar la frontera de Judá y llegar hasta Betel y hacer exactamente lo que Dios había dicho en su palabra. ¿Saben qué hizo Josías? Quebró el altar de Betel como Dios lo había dicho 300 años antes, y sacó los huesos de los sacerdotes paganos y los quemó y profanó ese altar con sus cenizas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque parezca que los obstáculos se impedirán que la palabra se cumpla, Dios se encargará de ir eliminando un obstáculo a la vez. ¿Está oyendo, hermano? Aunque parezca que es imposible el cumplimiento de la palabra por los obstáculos que ahora nosotros vemos, no se preocupe. Si fue Dios quien lo habló, Él lo cumplirá. Pero es que está este obstáculo, está este otro y está este. No se preocupe. Todos esos obstáculos irán cayendo uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta que finalmente se concrete lo que Dios dijo en su momento a través de esa palabra, que es una palabra fiel. Los obstáculos era el poderío de Israel. Dios destruyó a Israel a través de los asirios. El obstáculo eran los reyes de Israel. Dios acabó con todas las dinastías de los reyes de Israel. La poderosa influencia asiria sobre el otrora territorio de las 10 tribus de Israel empezó a decaer. Y todo se fue configurando para que Dios terminara cumpliendo lo que 300 años antes había dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Y mira, hermano, un cuarto elemento que podemos mencionar. Cuando Dios va a cumplir su palabra, el inicio de ese cumplimiento puede ser en los momentos más improbables. ¿Escuchó lo que dije? Lo voy a repetir. Cuando Dios va a cumplir su palabra,
el inicio de ese cumplimiento en ocasiones suele darse en los momentos más improbables. ¿Por qué le digo eso? Porque Josías nació en los fatídicos años de su abuelo Manasés. Manasés fue el peor rey de Judá. 55 años gobernó Judá. Tan malo fue Manasés que una de las deportaciones, una de las razones de la deportación babilónica de Judá fueron los pecados de Manasés. Eso lo dice la Biblia. Tan malo fue Manasés, abuelo de Josías, que una de las tantas razones de la deportación a Babilonia fueron los pecados de Manasés. En la época de Manasés se sacrificaban los hijos primogénitos a Moloc. Habían hieródulos en el templo del Señor. Hieródulas que son prostitutos y prostitutas sagradas en el templo del Señor en la época de Manasés. Habían altares paganos dentro del templo del Señor, y en todo el territorio de Judá cundía el paganismo y una horrenda idolatría. Pero será justamente en esos años cuando fue concebido Josías. En los momentos más difíciles y menos probables, Dios empezó a cumplir su palabra. Hermano, se está viviendo momentos difíciles y ve que lo que Dios le ha prometido está lejos de cumplirse. Quizás no sea así, hermano. Quizá está más cerca de cumplirse de lo que usted cree. Y probablemente desde antes de sentarse en esa silla, o ahora mismo que está sentado en esa silla, viviendo los momentos más difíciles de su vida, empezará a gestarse el cumplimiento de lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra. Por eso digo, la palabra muchas veces empieza a cumplirse en los momentos más improbables, pero se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Se cumple. Y Josías, hermano, efectivamente, como leímos en este pasaje, destruye el altar de Betel, lo profana, poniendo sobre él las cenizas de los huesos de los sacerdotes paganos, y empieza a sacar los huesos de los sacerdotes paganos y empieza a profanarlos, y de repente voltea a ver hacia un lado y mira un monumento. Y Josías, dice la Biblia, que preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Versículo 17. Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, a pesar de que habían pasado 300 años, lo que ese hombre había hecho no se había olvidado. No se sabe quién hizo ese monumento, pero alguien lo hizo para que nunca se olvidaran que lo que él había dicho por palabra de Dios se cumpliría. Es que Dios honra a los que lo honran. Es cierto que este hombre cometió un error: oír la voz del viejo profeta.
Pero Dios tuvo que quitarle la vida para honrar su palabra. Pero no por eso dejó de ser un hombre que honró a Dios y a su palabra en los momentos más difíciles. ¿Y sabe dónde estaba ese monumento? No estaba en la tierra de donde él era oriundo. Ese monumento no estaba en Judá. Ese monumento estaba en Betel. Porque el viejo profeta le dijo, cuando le dijo: por cuanto tú no obedeciste la voz del Señor de comer pan aquí y de beber agua aquí, tu cuerpo no será sepultado en el sepulcro de tus padres. Lo que le quiso decir es: no te van a enterrar en tu tierra, te van a enterrar aquí. Y efectivamente lo enterraron en Israel. Su cuerpo nunca regresó a Judá. Pero alguien levantó un monumento. Y nunca nadie se atrevió en 200 años, en 300 años, nadie se atrevió a destruirlo. Porque sabían que fue un hombre de Dios. Y cuando Josías oye esa historia, versículo 18, él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, que era el viejo profeta que le pidió a sus hijos que lo enterraran junto al profeta anónimo venido de Judá. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que honran su palabra. Hermano, Dios ama su palabra, honra su palabra y nos llama para que vivamos de acuerdo a ella. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de toda esta historia bíblica? Aprendemos, hermanos, que Dios honra siempre su palabra. Dicen amén. Rompió el altar en dos frente a los ojos de Jeroboam primero, y lamentablemente tuvo que privar de la vida a su profeta, haciendo que un león lo matara. ¿Para qué? Para honrar la palabra que le había dado en Judá y que había dicho frente al altar de Betel. Dios cumple su palabra a pesar de que el tiempo pase. Dios nunca olvida su palabra. Aunque nosotros la olvidemos, Él siempre cumple lo que promete, aun cuando el tiempo pase. Esta palabra se cumplió, sí, 300 años después, pero se cumplió. Dios cumple su palabra a pesar de los obstáculos. Israel era un obstáculo, los reyes de Israel eran otros, el poderoso imperio asirio era otro. Pero Dios destruyó a Israel, destruyó las líneas dinásticas de todos los reyes en Israel e hizo sucumbir el poderoso imperio asirio para hacer surgir el imperio babilónico. Pero todo eso para facilitar el cumplimiento de su palabra, permitiendo que Josías extendiera hasta lo que antes había sido parte del reino de Israel, sus reformas religiosas. Dios cumple su palabra y empieza a cumplirla aún en los momentos más improbables. Josías nació en uno de los peores momentos de la historia de Judá, el reinado de su abuelo Manasés. Pero durante ese tiempo empezó Dios a cumplir su palabra. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que le creamos, hermano. ¿Me escucha, hermano? Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Dice el Deutero Isaías en el capítulo 40: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Créale a Dios. Él no miente. Su palabra es verdadera. Su palabra es veraz. Creámosle a Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra.